reaches out and squashes your... You just found it. It's your time. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. ¿Cuántas veces hemos oído, cuántas veces hemos dicho algo parecido a lo mío no es el teatro, qué difícil debe ser actuar, yo no valgo para interpretar? Muchas, sin duda. Y sí, mirado desde fuera, qué difícil resulta dar vida a un personaje, meterse en la piel de alguien diferente a nosotros, incluso en la piel de alguien parecido a nosotros. Qué difícil resulta fingir, estar ahora triste y un minuto después alegre. Posiblemente no seamos conscientes, pero a lo largo de nuestra vida, ¿no hemos interpretado papeles diferentes? Me atrevería a decir que lo hacemos casi diariamente. ¿Quién no ha fingido para obtener un favor, para seducir a esa chica o a ese chico que nos gusta, para quitarnos de encima al pelmazo de turno, para excusar nuestra ausencia a un evento, para pedir un préstamo bancario, para impresionar a un amigo, para ganarnos la confianza de un niño? Alguien dijo que la vida es un teatro y que a la hora de nacer a cada uno nos pusieron un libreto en la mano. Puede ser cierto, quizá por eso hay tanta gente infeliz. Tal vez para alcanzar la felicidad haya que ser infiel al texto original y escribir nuestra propia historia, poner en escena el personaje que deseamos. ¿Quién sabe? ¿Acaso lo importante sea que, protagonistas o secundarios, héroes o villanos, disfrutemos de la función hasta el final? Y de nuevo un programa más en Escenario de Palabras, el programa número 20.
ya dentro de esta programación veraniega, digámoslo así, en la que Escenario de Palabras estará con vosotros y vosotras un lunes, ¿sí? Y otro lunes fiesta. Y como decía José Luis, o como José Luis citaba en eso que alguien dijo de la vida es puro teatro, ciertamente, bueno, todo el mundo hacemos un papel, posiblemente nadie sea la misma persona según el contexto en el que se encuentra, ¿no? Según el escenario en el que se encuentra, pero sí que es cierto que lo importante es disfrutar de esta función que nos ha tocado a cada uno vivir hasta el final, ¿no te parece? Pues sí, porque aparte de otras muchas cosas, no nos queda otro remedio. O seguir en la función hasta el final de la mejor manera posible, o decirle al director que nos apeamos de la obra y bueno, y mejor no pensar en esa situación. Pero es cierto, perdona, es cierto que a lo largo de la vida, sobre todo cuando eres consciente, interpretas papeles diferentes, como decía, pues para alabar a un amigo, para eludir un evento, porque ¿quién no ha dicho cuando iba al colegio que estaba enfermo? ¿Quién no ha dicho cuando era mayor que tenía un problema, cuando en realidad no era así? Todos en el fondo actuamos, muchas veces por necesidad, otras veces pues por puro vicio, pero yo creo que somos así. En el fondo todos somos fingidores. Lo que pasa es que hay fingidores con malas intenciones y fingidores que, bueno, pues que muchas veces actúas por no ser mal educado. Y ante una propuesta o ante una provocación, pues reaccionas de una manera que quizás no es la que tú deseas, pero te metes en el papel de alguien más educado y más tranquilo y salvas el escollo. En el fondo todos somos actores y actrices, aunque no lo sepamos. O sea que Pessoa se quedó corto cuando dijo que el poeta es un fingidor, en el fondo fingidores somos todos. Sí, sí, yo pienso que sí, ¿eh? O sea, no sé, puedes tener un mal día, pero de repente tienes que ir al ayuntamiento o a la diputación o al banco a pedir un crédito y vas con buena cara, eres amable, ese tipo de cosas. Y también, como se decía en la entradilla, ahora puede que no, pero en nuestros años más jóvenes, cuando te gustaba ese chico o esa chica y te la querías ligar o por lo menos acercarte a ella, pues siempre ibas un poco de lo que sabías que a ella le podía gustar, ¿no? De malote, o de bueno, o de poeta, o de, qué sé yo, o de tío duro, o de tío blando. Todos hemos intentado a veces fingir para conseguir un algo. Lo que pasa es que es lo que decíamos, no es lo mismo conseguir, no sé, una cita para ir al cine que fingir para hacer un daño a una persona. Esas son formas diferentes, esos son temas diferentes. Pues haciendo alusión a todos los dichos y redichos, también decir, ¿no? Ese sabio refrán de la realidad supera con creces a la ficción, ¿no? Hay historias verdaderamente bueno, fascinantes o verdaderamente inquietantes dentro de la realidad misma que nos envuelve, dramas, comedias, suspense, thrillers, un poco de todo, ¿no? También en la vida real. Quiero decir que no creo que en teatro se haya escrito nada que realmente no podamos encontrarnos en el día a día. Quizás eso es lo más atractivo del teatro, ¿no? En el fondo, vivir durante un tiempo breve una vida que no es la tuya y que estás siendo representada en un escenario. Si te das cuenta, hemos desvelado ya de qué va a ir este programa. Pues yo todavía no me he enterado mucho. Bueno, pues déjalo ahí, déjalo estar. No, pero es cierto, y para terminar con este preámbulo al tema, que muchas veces cuando vemos una obra de teatro o una película y nos sentimos identificados con ese personaje, en el fondo nos sentimos identificados con alguien que está fingiendo, con alguien que no somos nosotros en el fondo, pero igual por lo que sea nos sentimos identificados. Es una situación complicada de definir, el por qué nos gusta un actor, una actriz o un personaje, mejor dicho. ¿Por qué nos sentimos identificados? ¿Es porque somos así o porque nos gustaría ser así? ¿O porque pensamos igual, aunque no reaccionemos igual? Yo creo que también puede ser porque trasladamos parte de nosotros mismos a ese personaje. Podemos sentirnos representados por una actuación concreta, una forma de ser concreta, una situación concreta
De hecho, las emociones que los actores y actrices trasladan, en el fondo son esas emociones que todos sentimos, ¿no? Y luego, pues esa afinidad o no afinidad, a veces, pues simplemente puede ser porque un personaje representa los valores que tú tienes en tu vida, o porque un personaje está sufriendo algo que a ti te recuerda algo que has sufrido, ¿no? Yo creo que en el fondo nos extrapolamos un poco en aquellos que están en el escenario. Bueno, pues muy interesante, pero vamos a dejar aquí el debate porque si no, no iniciamos el programa. Pues venga. Bueno, y antes que nada vamos a trasladar una vez más nuestro agradecimiento a nuestros oyentes, escuchantes que siguen fieles a pesar de los cambios y los saltos de este programa en estas últimas semanas. Pero bueno, seguimos aquí, seguimos trabajando para compartir con vosotros, para escucharos y leeros, que nos hace muchísima ilusión ese feedback por vuestra parte. Y para ello, como no, os voy a recordar ese maravilloso teléfono que me imagino que ya sabréis de memoria. Pero bueno, pues si hay algún despistadillo, apuntarlo como queráis. Es el 634-037914. Os lo repito, 634-037914. Esta es una forma muy directa de dejarnos todo aquello que nos queráis compartir. También podéis hacerlo a través de los canales de radio diferida, como son las redes sociales como YouTube, Instagram, etc. Y yo creo que, dicho todo esto, podríamos dar por iniciado el programa. Pues sí. Pues venga. ¿Y decimos título o simplemente nos metemos? Porque ya creo que está todo bastante sabido. Sí, nos metemos. Nos metemos. A ello. Se ruega que apaguen sus teléfonos móviles. En breves segundos, la función va a comenzar. Parece que estás en un teatro. Y parece que tú andas un poco despistada. Como te descuides, te quedas fuera. ¿Fuera de dónde? ¿De dónde va a ser? De la sección que toca ahora. ¡Hola! Se me había olvidado. Ay. Pasa, anda. Señoras, señores, para todos ustedes, el pulso de las tablas. El tema del teatro, de sus orígenes, de los diferentes tipos y estilos de teatro, de los métodos de interpretación que se han ido innovando y perfeccionando a lo largo de los siglos, es tan amplio y tiene tantas ramificaciones que podríamos estar hablando de ello días y días. Pero no se trata de impartir una clase magistral, sino de exponer unas pinceladas sobre el maravilloso mundo de la interpretación. Ser o no ser, esa es la cuestión. Mi reino por un caballo, la muerte vale más que la sumisión a la tiranía. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El amor no mira con los ojos, sino con el alma. Nadie es tan joven que no se pueda morir mañana, ni tan viejo que no pueda vivir un día más. Deja que los perros ladren, Sancho. Es señal de que vamos avanzando. ¿O vos quién sois? El eclesiástico os llama todopoderoso. Los macabeos os nombran creador. La epístola a los efesios os llama libertad. Ah, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. No hay nada más lejos de la muerte que el deseo. A usted le hacen falta gigantes,
pero los gigantes solo son buenos para los cuentos. En la vida nos asustan con las palabras, la mente tiene alas. Teatro, 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 siempre teatro. Quizá lo más lógico sería comenzar por la antigua Grecia, pero vamos a permitirnos un salto en la cronología y vamos a conocer un poco de un teatro muy interesante, el teatro japonés. El teatro japonés es un arte en el que se entrelaza la tradición, la espiritualidad y la estética de una rica cultura que ha resistido la prueba del tiempo. En el teatro japonés se dan tres géneros principales: el no, el kabuki y el bunraku. Este estilo teatral ha dejado una huella indeleble no solo en Japón, sino en las artes dramáticas de todo el mundo. El espíritu del teatro japonés nos recuerda un poco al espíritu del haiku, la célebre composición poética, pues existe una profunda conexión entre la naturaleza y la investigación del alma humana. De manera resumida, diremos que el teatro no es la esencia del simbolismo y la contemplación, que el teatro kabuki persigue un espectáculo visual y emocional, y que el teatro bunraku puede definirse como la maestría de la narración de sombras. El teatro no, que debemos decir que se escribe N-O-H, es una de las formas más antiguas del teatro japonés. Sus orígenes se remontan al siglo XIV. Se basa en un simbolismo profundo, utilizando un lenguaje poético y movimientos muy sutiles. A diferencia del teatro occidental, donde a menudo se enfatiza la acción, el no prioriza el estado emocional y el significado detrás de las palabras. Los actores, ataviados con elaborados trajes y máscaras, crean un ambiente surrealista que invita al público a una experiencia meditativa. Por su parte, el teatro kabuki se convirtió enseguida en una de las formas más populares del teatro en Japón. Sus señas de identidad son el exuberante uso del color, la música vibrante y actuaciones dinámicas que enseguida captan y capturan la atención de la audiencia. El uso de maquillaje dramático, kumadori, y su exagerado estilo de actuación han servido como inspiración para dramaturgos y directores de todo el mundo. El bunraku se trata de un teatro de marionetas que se caracteriza por su complejidad. Dado el tamaño considerable de las marionetas, que pueden alcanzar los 130 centímetros de altura, se hace muy difícil que puedan ser manejadas por una sola persona. Por ello, cada marioneta es maniobrada por 3 personas. El titiritero que se sitúa en el centro, o mosukai, juega el papel más importante. Apoya al títere y maniobra la mano derecha y la cabeza. El segundo titiritero en orden de importancia, Idarisukai, maniobra la mano izquierda usando un palo con un alfiler. El tercer titiritero, Ashisukai, maniobra las piernas. El titiritero principal está a la vista del público y usa un kimono tradicional, kamisimo, y sandalias de madera, mientras que los dos asistentes se esconden de la audiencia vistiendo trajes negros, capucha y velo sobre sus caras. El periodo de aprendizaje de un titiritero de bunraku dura 30 años, 10 años en cada una de estas 3 posiciones. Solo entonces uno puede ser considerado como un titiritero profesional. La magia del bunraku también reside en el hecho de que los artistas que maniobran los títeres son tan hábiles que parece que es la marioneta la que arrastra a los titiriteros en el escenario durante el espectáculo. Las marionetas son personajes con voz. Para ello existe la figura del narrador, que es quien narra la historia y a la vez da voz a cada una de las marionetas, lo cual exige que sea capaz de interpretar un repertorio de voces lo suficientemente grande para representar a todos los sexos
y todas las edades. Bueno, yo creo que es un teatro curioso, ¿no? A mí hay cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, lo que tú has comentado de, para ser un titiritero profesional de Bunraku, o como se diga, eh, hace falta 30 años. Eso yo creo que también da un poco testimonio de la diferencia de mentalidad occidental con la oriental. Allí prima la paciencia, la perseverancia, el cuidado, el mimo. Aquí todo es de un día para otro. Ahí, para ser profesional de esto, de mover marionetas, son 30 años. Aquí, para ser actor profesional de una película, te vale con ser guapo y ser amigo del repartidor de Coca-Cola. Hombre, es curioso porque la manera de concebirlo es diferente. Ellos pueden actuar durante esos 30 años, lo que pasa que ciertamente los consideran profesionales cuando en su currículum ya consta que han pasado 10 años por cada una de estas posiciones. Lo cierto es que yo creo que personalmente el teatro japonés para mí es muy desconocido. Creo que lo poco que sé de él es lo que aparece en algunas películas y sin más me ha parecido siempre muy sonoro, muy recargado en cuanto a maquillajes, ropajes y demás, pero creo que una obra en sí misma entera no he visto nunca. Y bueno, pues sí que es curioso. Es cierto esos cachitos que sacaste tú del Bunraku, además de los titiriteros con las marionetas, y es impresionante. Sí, yo he visto hace tiempo ya que en lo de Bunraku, la verdad que lo he visto muy, muy poquito. Del No y del Kabuki, sí, hace años que lo conozco y que he visto vídeos, este tipo de cosas. Pues es un teatro que me interesa, pero eh, para seguirlo y para que no digas vaya tostón o que ha recargado, hace falta saber un poco de qué se trata, de qué va la obra y cómo lo quieren representar. Porque es todo como muy simbólico, es todo muy exagerado. Esto, como tú decías, mucho maquillaje, mucho vestuario. Luego los movimientos son también complicados, pues eso hay que entenderlos. Y luego que te guste o no te guste, eso es diferente. Pero por no decir, sé de qué va esto y puedo juzgar un poco la interpretación, el mensaje que quieren hacer llegar y luego, pues eso, que se haga más dinámico o no. Porque aquí estamos acostumbrados a un teatro completamente occidental. Ujú. Y, y bueno, son mundos muy, muy diferentes. Pero yo creo que yo recomiendo a la gente que busque en YouTube obras de teatro, que hay bastantes fragmentos cortos, fragmentos largos, incluso obras completas, y por lo menos para que conozcan un poco cómo conjugan la gestualidad con la música, que también forma un papel muy importante, y luego con el empleo de la voz, porque creo que era en el teatro no, que es donde durante muchos siglos los personajes femeninos eran hombres, porque no se permitía actuar a las mujeres. Y es muy curioso ver a hombres haciendo de geisas, por ejemplo. De geisas. De geisas, perdón. Es muy curioso, muy curioso. Es un teatro que merece la pena, por lo menos, conocerlo. Y luego, pues si gusta, seguirlo. Si no le gusta, pues decir, oye, es como si vas a un viaje a una ciudad que no conoces y dices, mira, pues he estado y no me ha gustado. Pero has estado y conoces y puedes jugar. Bueno, vamos a seguir con el teatro de la antigua Grecia. ¿Qué nos cuenta sobre ello? La historia de la actuación se remonta a la antigua Grecia, donde el teatro comenzó a tomar forma como una expresión artística en el siglo V a.C. En aquel tiempo la actuación se centraba principalmente en la dramaturgia y la voz, con actuaciones que a menudo eran llevadas a cabo en espacios al aire libre. Los actores, que en su mayoría eran hombres, usaban máscaras para representar diferentes personajes y emociones, lo que les permitía variar su expresión. Las máscaras eran un elemento fundamental, ya que ofrecían la posibilidad de transformar completamente la presencia del actor en el escenario. Los temas que se tocaban en las obras teatrales no solo se inspiraban en la vida cotidiana y las tragedias humanas, sino que también exploraban temas filosóficos y morales. La técnica de actuación se basaba en la amplificación de la voz y el uso de gestos exagerados. Podemos decir que en esa época se inició la profesionalización del actor, así como también la creación de una cultura especial alrededor de la actuación y del teatro, una cultura que, salvando los siglos, aún perdura en la actualidad. Soy intratable. Soy el reloj de todas las vidas. Tu tiempo fue aquel.
Tuviste un tiempo de gloria y un tiempo de ocaso. Tú te llevas las fuerzas de todos, no tienes piedad. Yo solo dejo correr la vida. Y es la vida la que roba fuerzas y envejece la piel. La que debilita el músculo. La que te conduce a la muerte. En mano de cada uno está en administrar su tiempo. Como sucedió en otras tantas actividades y movimientos, la actuación también se vio ensombrecida por la llegada de la Edad Media. En muchos aspectos, la Edad Media fue una luz de oscuridad que sepultó muchos de los logros, entre ellos los culturales, alcanzados hasta entonces. En el ámbito del teatro hubo que esperar hasta el Renacimiento para disfrutar de su resurgir, y cuando resurgió, lo hizo con fuerza, con ganas, impulsado también por un nuevo auge y un nuevo interés hacia la literatura clásica y las artes. Las técnicas de actuación comenzaron a evolucionar con la incorporación de nuevos elementos, como el realismo y la emoción en las interpretaciones. El teatro isabelino, que es el teatro desarrollado en Inglaterra entre 1558 y 1642, y llamado así por coincidir con el reinado de Isabel I de Inglaterra, es conocido por su énfasis en el uso del lenguaje y la profundización en el carácter de los personajes. William Shakespeare, Christopher Marlowe y Ben Jonson son las figuras más destacadas de ese teatro. Introdujeron personajes más complejos y matizados, lo cual exigía una actuación más sutil y variada. Ello obligó a los actores a estudiar sus personajes, a analizarlos, a explorarlos con mayor profundidad, en un intento por conocer sus motivaciones, sus emociones, su mundo interior. Los grupos de teatro comenzaron a tener conciencia grupal, profesional, lo cual les permitía interpretar diferentes personajes. Se empezaron a establecer grupos de teatro más permanentes, lo que permitió a los actores desarrollar una carrera más formal, así como perfeccionar sus técnicas a lo largo del tiempo. Este movimiento propició, a su vez, que los dramaturgos escribieran con más pulcritud y entusiasmo, sabedores de que ahí fuera existían grupos actorales capaces de dar vida a sus creaciones, y además con la frescura y el gusto de los nuevos tiempos, con el espíritu que ellos imprimían a sus historias y a sus personajes. Y ahora vamos a dar un salto después de hablar del Renacimiento hasta el siglo XIX y el auge del realismo. La obsesión por el realismo llegó en el siglo XIX y supuso una transformación significativa. El teatro comenzó a reflejar la vida cotidiana, abordando problemas sociales y cuestiones de la existencia humana. En este movimiento hay una figura destacada, Konstantin Stanislavski. Nació el 17 de enero de 1863 en Moscú y falleció, también en Moscú, el 7 de agosto de 1938. A lo largo de su trayectoria fue actor, director escénico y pedagogo teatral, y ha pasado a la historia por ser cofundador del Teatro de Arte de Moscú y sobre todo del método interpretativo que lleva su nombre. Stanislavski, al igual que otros actores, revolucionó la forma en que se enseñaba la actuación. Él y los demás introdujeron métodos que se centraban en la búsqueda de la verdad emocional del personaje. El sistema Stanislavski ponía el punto de interés en la importancia de la conexión emocional del actor con su papel, así como el uso de la memoria emocional para, una vez en escena, sacar, mostrar, representar respuestas auténticas. Hasta ese momento de ruptura e innovación, el teatro era principalmente declamatorio, y los actores se centraban en brillar ellos mismos, sin dar importancia a la emoción. Stanislavski quería que el actor no sólo representara un personaje, sino que lo viviera desde dentro, que experimentara emociones reales en escena. ¿Y cuáles son los principios del sistema Stanislavski? Vamos a conocerlos brevemente. 1. Concentración en el personaje.
2. Sentido de verdad, es decir, diferenciar lo orgánico de lo artificial, o lo que es lo mismo, diferenciar una obra natural y armoniosa de otra artificiosa y sobreactuada. 3. Actuar según las circunstancias dadas, que quiere decir ser fiel a lo que aparece en el libreto, pero haciendo que la actuación tenga personalidad y naturalidad. 4. El método físico. Mediante su método, Stanislavski podía ayudar a eliminar la tensión física y emocional de los actores, haciendo que relajaran los músculos mientras realizaban las representaciones y actuar de una forma mucho más liberada. 5. Esferas de atención. Puede resumirse simplemente en trabajar las sensaciones. 6. Comunicación y contacto, que tiene por objeto interactuar con otros personajes de forma espontánea, sin violar el contenido del libreto, pero que no parezca algo forzado ni tampoco artificiosamente preparado. 7. Roles segmentados en unidades y objetivos. Cada actor y cada actriz debe aprender a definir cada unidad del rol sintiéndolo como un deseo propio más que entenderlo como una idea literaria que surge del libreto del director. 8. Creatividad en actuación y pensamiento. Era una de las máximas de Stanislavski. No se puede ser actor sin ser creativo. 9. Trabajar con el texto del libreto. Puede sonar a obviedad, puesto que es difícil representar una obra fidedignamente ignorando por completo lo que dice en el libreto. Pero es que en la Rusia de principios del siglo XIX esto no lo daban tan por sentado algunos artistas rusos, puesto que en muchas ocasiones sucedía que no se leían los libretos y confiaban en que les dirían sus frases mientras actuaban. Para Stanislavski y para todos los que como él deseaban un teatro nuevo, el actor debe respetar lo que pone en el libreto, memorizando e interiorizando sus líneas, pero no aprendiéndoselo para vomitarlo en el momento de la obra. El actor debe descubrir el sentido social, político y artístico del texto, entendiendo las ideas que el director ha inmortalizado en el libreto de la obra. Como artista, el actor o la actriz debe servir de medio para confiarles estos valores y visiones al público que ha ido a ver la obra. ¿Quieres que te diga lo que yo sé de ti? ¿Quieres que enumere las veces que te he aconsejado durante 70 años? ¿Quieres que te mencione uno por uno los caminos que deberías seguir y que por cierto seguiste? Entonces no me preguntabas quién demonios era. Tú simplemente te dedicabas a hacer y hacer, en tanto yo me preocupaba y deshacía. Y qué bien te iba, ¿no? Soy tu conciencia, Ernesto. Tu conciencia. A ver si te enteras. Tu propia conciencia. Sí, Ernesto, la misma que te reprocha tu comportamiento con la razón, otra aliada tuya, a la que ninguneas a tu modo y conveniencia y a la que no haces ni puñetero caso como a mí. Pero, ¿se puede saber de qué vas tú? Esta situación es el colmo de la necedad. El legado de Stanislavski. La influencia de Stanislavski fue tan profunda que su legado marcó el posterior desarrollo del mundo de la interpretación. Y no solo porque tuviera alumnos que siguieron al pie de la letra sus teorías de enseñanza, sino también porque, partiendo de ellas, otros discípulos las llevaron en direcciones distintas, algunas completamente opuestas a sus postulados. Veamos algunos ejemplos. Vaitkangov combinó el realismo de Stanislavski con un enfoque más simbólico y teatral, e introdujo el concepto de realismo fantástico, donde la verdad emocional del actor se fusiona con elementos visuales exagerados, poéticos y oníricos. Meyerhold.
Se distanció de la metodología psicológica de Stanislavski para desarrollar la biomecánica teatral, un sistema basado en el movimiento físico, la expresividad corporal y el ritmo. Mikhail Chekhov, quien por cierto era sobrino del célebre escritor Anton Chekhov. Mikhail desarrolló un método basado en la imaginación creativa, enfatizando la conexión del actor con elementos como el gesto psicológico, el centro imaginario y la atmósfera. A diferencia del enfoque introspectivo de Stanislavski, Chekhov creía que las emociones podían surgir a partir de estímulos externos y simbólicos. Tenemos que encontrar... ¿Qué? ¡Tenemos que encontrar! ¿Qué? ¡Una motosierra! ¿Qué? ¡Una motosierra! ¿Pero te vas a poner a cortar árboles ahora? Una motosierra es nuestra salvación. Y si encontramos una para cada uno, pues mejor. ¿Pero para qué quieres una motosierra? ¿Para qué, chica ingenua? Para salvar nuestras vidas, amigos. Con una motosierra los perseguiremos, los asustaremos, los desmembraremos, les amputaremos brazos y piernas, los decapitaremos, les haremos filetes. ¡Qué horror! ¡Dios del cielo! ¡Virgencita! ¡Esconde todas esas motosierras que hay en esta casa! En este proceso de cambio no podemos olvidar a Bertolt Brecht, nacido en Augsburgo en 1898 y fallecido en Berlín Este en 1956. Si Stanislavski buscaba que el público se identificara emocionalmente con los personajes, Bertolt Brecht tenía un objetivo completamente distinto. Quería evitar que el espectador empatizase con los personajes, ya que, según él, debía analizar y reflexionar sobre lo que estaba viendo en la obra. De esta manera, Brecht logró que el teatro se convirtiera en una herramienta de transformación social y política. Stanislavski buscaba la verdad emocional del actor y Brecht el análisis crítico. El polaco Jerzy Grotowski llevó la interpretación a un terreno completamente diferente, el del compromiso total del actor con su arte. Para conseguirlo, adoptó el concepto del teatro pobre, un teatro que prescindía de escenografía y de efectos especiales, centrado exclusivamente en el trabajo del actor. Para Grotowski, el actor debía despojarse de todo lo superfluo, para utilizar solamente su cuerpo y su voz como herramientas de expresión. Qué curioso. Sí. Y, Solo ante el escenario, ¿no? pues, Solo en el escenario completamente. sí, un poco ese teatro minimalista, ¿no? Que, como se suele decir, pones una escalera, una silla y un jarrón y estás en un aeropuerto, en un hospital, en una mansión, en cualquier parte. Hombre, a mí siempre me ha gustado el teatro, digamos, clásico en el sentido de, y como clásico no me remonto a Grecia, sino a Estudio 1, por decir algo así, donde las casas eran casas, veías el cuadro, veías la jarra, veías la silla, veías el mantel, veías hasta la comida, ¿no? Pero también, y eso lo hemos hablado tú y yo a raíz de una obra que vimos en Valdepeñas, de que muchas veces la actuación del elenco eclipsa un escenario, perdón, una escenografía por elegante y por recargada que sea. Y al revés, con el caso de Grotowski, puede ser factible, y de hecho lo ha sido, que una escenografía mínima sea todo lo que tú quieras por la actuación de los actores y actrices. Te llevan tanto a la obra, te meten tanto en su historia, que lo demás es superfluo, es casi insignificante. Sí, bueno, aquí especialmente pone que prescindía de escenografía, con lo cual entiendo que solo estaba el actor o la actriz en el escenario. A mí me parece una apuesta importante porque el trabajo del actor ahí sí que tiene que ser impecable. Es cierto que una buena actuación muchas veces te abstrae de la escenografía, o por lo menos a mí me sucede que cuando te atrapa cómo un actor desarrolla un personaje en concreto, a veces solo tienes ojos y oídos para lo que le sucede a ese personaje y te da lo mismo lo que dices tú, que haya un jarrón, que haya dos, que haya una puerta o que no haya ninguna, ¿no? Porque realmente lo que importa es la actuación.
pero sí que me parece una responsabilidad terrible también para el actor, ¿no? Es decir, ahí sí que eres tú y solamente tú el dueño de todo lo que está ocurriendo. Sí, porque ahí no tienes refugios. Sí. Porque un actor mediocre, una actriz mediocre en un escenario precioso puede tener ese momento en que la gente se fije más en el decorado que en la actuación. Pero solo ante el peligro, como es el caso que propone Grotowski, es donde se puede ver la talla del actor de trasladar al público a su mundo, a su atmósfera, a su historia y hacerle olvidar que está en un espacio vacío. Hay también obras que se llegan a ese extremo, como por ejemplo 5 horas con el Mario, Mm. de la maravillosa Lola Herrera, en que había poco más que un ataúd, una silla y una especie de cómoda. El resto era totalmente, digamos, imaginario, porque el peso de de la obra caía en la actuación, en el monólogo de 2 horas de esa actriz con esa obra de Delibes, ¿no? Y También la de Mujer de Rojo, sobre fondo gris de Sacristán, ¿no? Está él solo. también creo que Mm. es un sofá y poco más. Sí. Eh, Bueno, pero quiero decir que así todo tienes recursos, es decir, que aunque parezca mentira, yo hablo desde la visión absolutamente neófita, ¿eh? Pero quiero decir, tienes el recurso de que en un momento dado te apoyas en un mirar a un elemento del escenario, en un apoyarte en un elemento del escenario, en ese ganar tiempo quizás, ¿no? En un momento en el que te puedes apurar como actor, digo, ¿eh? Entonces, sin embargo, cuando hay un escenario vacío y estás tú, a mí eso me parece mucho más complicado, ¿no? Te complicas en el sentido en el que es que solo estás tú. Lo que importa en ese escenario es el actor. Y ahí sí que tiene que ser una escenografía absolutamente pulcra, al 100%, no sé cómo decirte, entregada. No, no sé yo, a mí me parece complicado. como una escenografía pulcra. Él, quiero decir, porque la escenografía en el fondo es él. Vale, vale, vale. Entendiendo escenografía como su actuar, su forma de moverse, su forma de estar, Claro, él es eso, su propia escenografía, entiendo yo, ¿no? sí, él tiene él o ella o Sí. ellos Ujú. tienen que recrear a través de su texto y de su actuación todo lo que quieren. Es decir, si se representa en un hotel, en un balneario, en un convento, en una playa, tienen que dar la idea de que tienen que hacer ver a la gente algo que no existe, que es la escenografía. Ujú. O sea que Sí, la escena, ¿no? Donde se encuentran, eso sí, eso es. ambientarlo. No, la verdad es que la propuesta de Grotowski Es muy es interesante. interesante, durilla, pero Sí, sí, interesante, sí, ¿eh? sí. Ujú. Bueno, y después de esto que hemos conocido, el teatro ruso y tal, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos el sistema de Stanislavski causó una verdadera revolución. Fue adoptado y transformado en diversas direcciones por 3 figuras clave. Lee Strasberg, quien enfatizó la memoria emotiva, Stella Adler, quien priorizó la imaginación y las circunstancias dadas, y Sanford Meisner, quien centró su enfoque en la reacción espontánea y la interacción con los otros actores. Por cierto, Stella Adler fue la única actriz estadounidense que recibió clases de interpretación del propio Stanislavski. Casi nada, ¿eh? Ujú. Eso no lo tenía cualquiera. 3 modos diferentes de concebir la interpretación, 3 escuelas, 3 ramas que, partiendo del mismo tronco, crecieron por su propio impulso y formaron a muchos de los más célebres actores y actrices de Hollywood. Por nombrar a algunos de ellos, podemos citar a Sandra Bullock, Steve McQueen, Robert Duvall, Gregory Peck, Diane Keaton, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Paul Newman, Marlon Brando, Al Pacino, Jane Fonda, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson o Marilyn Monroe. Casi nada la del ojo, como diría una que yo me sé. Sí. No, es que es terrible que todo está, vamos, y hemos nombrado a una porción de esta, digamos, de esta, Escuela, ¿no? Corriente. sí, digamos, no, te iba a decir, de esta playa de actores Ah, maravillosos y actrices maravillosas que desde los años 40 hasta la actualidad
se han formado sobre todo en estas 3 escuelas. Algunos en una de ellas y otros han pasado de una a otra, y se han formado en todas, porque en el fondo todas son complementarias, ¿no? En 1931, Lee Strasberg fue uno de los fundadores del Group Theater, una compañía en la que también participaron los ya citados Stella Adler y Sanford Meisner, además de Elia Kazan, John Garfield, Franchot Ton y Robert Lewis. El Theater Group llevó a los escenarios estadounidenses algunos de los montajes más polémicos de la década de los 30. En 1949, junto al cineasta Elia Kazan, fundó la que sería la escuela de arte dramático más prestigiosa del momento, el Actors Studio de Nueva York. Además, no se trata de escribir un libro, sino tan solo un poema, un solo poema. ¿Un solo poema? ¡Es que no me escuchas! ¡Te lo he dicho antes! ¡Un solo poema! Sí, ya te he oído, pero pensé que era una forma de hablar, no algo literal, no un solo poema. Pensé que te referías a un poemario breve, pero no a un único poema. Pues sí, se trata de un solo poema. ¿Y más cerca de nosotros? En el capítulo de estudiosos, innovadores y practicantes de la interpretación podríamos citar a figuras como Jacques Lecoq y su École Internationale de Théâtre, o Antonin Artaud, escritor, poeta, actor y director de teatro, creador del Teatro de la Crueldad. Pero vamos a reducir el foco para centrarnos en William Layton, un norteamericano que tuvo mucho que ver en la escena española. Se formó en la American Academy of Dramatic Arts, academia fundada en Nueva York en 1884, siendo una de las escuelas de actuación más renombradas del mundo y considerada la primera escuela de teatro del habla inglesa. De sus clases han salido nombres como Robert Redford, Lauren Bacall, Anne Hathaway o Danny DeVito. William Layton comenzó su trabajo como actor y profesor muy joven. En un viaje a Londres, junto a su amigo Thornton Wilder, conoció el teatro europeo, para incorporarse a su regreso a la American Theatre Wing de Nueva York, donde se encontró con Sanford Meisner, ingresando en la Neighborhood Playhouse. Su paso por esa escuela sería fundamental en su formación actoral. En 1950 tuvo su primer contacto con España, trasladándose definitivamente a ella en 1960. En Madrid crea, junto a Miguel Narros, Vicuña y Betsy Berkeley, el Teatro Estudio de Madrid, del que 8 años después saldrá el TEI, Teatro Experimental Independiente, y otros proyectos continuadores como el local del Pequeño Teatro, el Teatro Estable Castellano y el Instituto de Teatro de Barcelona, de la mano de Germán Bonín, que en aquel momento dirigía la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Fue creador del William Layton Laboratorio de Teatro, centro por el que han pasado actrices y actores como Julieta Serrano, Ana Duato, Ana Belén, Pepón Nieto, Juan Luis Galiardo, Juanjo Puig Corbé o Carlos Hipólito, entre otros muchos. Para terminar, podríamos decir que la actuación, la interpretación, es una exploración constante, una interminable búsqueda de la mejora, de la manera de comunicar, de hacer llegar un mensaje, de transmitir unas emociones. Vivimos tiempos vertiginosos, ya lo hemos dicho muchas veces, en los que prima más el destino que el camino. Pero es muy difícil llegar a un destino, a buen destino, sin recorrer antes un camino, un buen camino. Salí de mi piel, olvidar quién soy, olvidar de dónde vengo y hacia dónde voy, meterme en la piel de alguien desconocido, adquirir otra forma de sentir, de hablar, de amar y de odiar. Eso es actuar, sí, quizás eso sea actuar. Vivir otras vidas, conocer otras ciudades, morir otras muertes,
amar a otras personas y, sobre todo, hacértelo creer. Actuar, actuar, actuar. Abrir de mi piel, olvidar quién soy, olvidar de dónde vengo y hacia dónde voy. Meterme en la piel de alguien desconocido, adquirir otra forma de sentir, de hablar y de odiar. Eso es actuar, sí, quizás eso sea actuar. Vivir otras vidas, conocer otras ciudades, morir otras muertes, amar a otras personas y sobre todo hacértelo creer. Actuar, actuar, actuar. Actuar, actuar, actuar. La interpretación, como tantas otras actividades artísticas, requiere de estudio, de paciencia, de esfuerzo, de humildad, de sacrificio, de tenacidad, de aprender de los que nos han precedido y de sembrar para el futuro. Llegarán nuevos métodos, nuevas formas de hacer, y probablemente todas tendrán cosas buenas y cosas menos buenas. Lo importante es saber aprovechar lo que nos hace crecer. Bueno, pues me parece un buen recorrido por las diferentes vertientes del teatro, ¿no? Todas las aristas que hay, todas esas caras que puede encerrar una misma disciplina, Sí, como es el teatro, ¿no? el teatro con esta derivación en el siglo XX hacia el cine, Ujú. pero sobre todo teatro porque ha sido lo que nos ha mantenido durante siglos en las tablas, y también porque lo que decimos muchas veces tú y yo, que un buen actor de cine por lo general ha tenido que ser un buen actor de teatro. Y se nota sobre todo en los actores y actrices ingleses, británicos, Ujú. que se nota porque saben declamar, no sé, tienen ese punto de interpretación que los hace únicos. Muchos actores de cine y televisión no triunfan en teatro, pues porque se han criado en un ambiente muy diferente, en el que no importa tanto la voz, porque en el cine todo, hemos siempre defendido, en el cine todo es mentira y en el teatro todo es verdad. Y lo digo con todo lo que me gusta del cine, ¿eh? Pero en el cine, con el corte, acción, todo tiene un pequeño remedio. Pero en el teatro tienes que tener una voz, tienes que tener una forma de comunicar con los gestos, con la postura corporal, con el silencio, con todo. Es un cúmulo de cosas que lo hace especial y que vale mucho luego para el cine. De hecho, los grandes actores han triunfado en cine y han triunfado en teatro. Lo que pasa es que el teatro tiene mucha menos repercusión que la televisión. Tú puedes, además, no sé si lo dijo en su día Pepe Sacristán o Rodero, uno de estos, que decía, puedes estar 3 años haciendo bolos por toda España y te conocen pues esas, digamos, 30.000 personas que te han visto. Sales 10 minutos en una película o en una serie de televisión y al día siguiente hablan de ti 30 millones de personas. Esa es la gran diferencia. Sí, además, lo que tú has dicho un poco, ¿no? El cine es esa posibilidad de actuar varias veces, no me sale bien, lo vuelvo a hacer, lo rehago, busco la toma perfecta, desde aquí mejor. Tienes muchas posibilidades de que todo salga perfecto con todos esos parar y seguir, ¿no? El teatro es la única verdad
sales al escenario, empiezas y acabas. No hay más opciones. Solo tienes una posibilidad de hacerlo bien. Entonces, a mí me parece mucho más exigente el teatro que el cine, mucho más exigente. Y yo realmente, a mí me gusta muchísimo el cine, porque es verdad, lo disfruto, pero realmente disfruto mucho más de una obra, de una buena obra de teatro. O una buena obra de teatro, un buen musical, todo lo que se ve en el escenario que está pasando en ese momento, ¿no? Y tú eres partícipe de ello. Tener la posibilidad de ser público frente a un escenario, bueno, pues te hace participar. Es lo mismo que con los conciertos, ¿no? En todas estas disciplinas artísticas o los ballets o escuchar una ópera o una buena orquesta en concierto, en el fondo te sientes partícipe de lo que está sucediendo en ese momento. El cine, por ejemplo, me parece diferente. Hombre, es muy diferente porque, hombre, para triunfar en el cine, por lo general, tienes que ser un buen actor o una buena actriz. Pero en el cine también cuenta mucho los puntos de tiro de cámara, los filtros, los cortes, los efectos especiales. Entonces te pueden buscar tu mejor perfil, la luz adecuada, todo este tipo de cosas que luego, como se suele decir, una película la hace no el director ni los actores, la hace el montador. O la montadora, que es porque parece una tontería, pero un montador te puede hacer de una obra de arte una porquería y de una cosa que se queda un poco a medias, una cosa muy digna. El montar es muy especial y por eso tú puedes tener un monólogo en el cine que te cogen ahora de primer plano, luego plano americano, luego plano cenital, luego la voz en off. Y todo influye, más una música envolvente, más una atmósfera envolvente. En teatro es lo que está ahí encima, nada más. Que sí, que hay que poner una buena iluminación, que hay una buena acústica, pero es el actor y la actriz solos contra el mundo. Y el mínimo fallo se nota. Es más, yo hace años, en una obra de Arturo Fernández en Bilbao, en el Campos, Elíseos, hubo que parar la obra porque la compañera de Arturo se quedó en blanco y él pidió disculpas. Y ya está, es el directo. Pero bueno, digamos que la interpretación en general es un mundo que requiere de mucha paciencia y de mucho esfuerzo y de mucha humildad. Bueno, creo que ha sido un programa que me ha gustado porque nos gusta mucho el teatro y el cine, ¿verdad? Sí, no se nota nada. No. Bueno, pues yo creo que ahora solo nos queda despedirnos. ¿Qué te parece si nos recuerdas, como siempre, de esa forma tan espontánea y magistral que tienes? Teléfono. De nuevo, ese telefonito Madre. donde pueden dejarnos esos mensajes, nos pueden pasar fotos, por favor, privadas, ¿no? Lo que queráis, comentarnos temas, de qué os gustaría que habláramos dentro de los temas que toca Escenario de Palabras, como son la música, el cine, las artes en general o la literatura. Hacernos propuestas, comentarnos alguien del que os gustaría que habláramos o algo de lo que quisierais que habláramos. Bueno, pues un poquito ahí os dejamos campo libre. Otra cosa es que luego filtremos, que también puede ser, ¿no? ¿Qué será? Pues adelante, Urrutia, por favor. Díganos, secretario, ese maravilloso teléfono. Qué raro que no has dicho nada porque he dicho secretario. Es que me he sentido como el de las tómbolas de la muñeca chochona. A ver, secretario. O sea, algo así. Es que son en breve, no creo que empiezan mañana las fiestas de mi pueblo y ya estoy imbuida del espíritu Navideño. barraquil de las barracas. Ser o no ser. Ese es el teléfono. 634-03-7914. Repito, no es verdad, ángel de amor, que el teléfono de Escenario de Palabras es 634-03-7914. Pues lo dicho. Que tengáis muy buena semana. Sed felices. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde
donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa.